este haz que sale solito va a ser el haz de Bachmann el que lleve el impulso eléctrico a las aurículas, ¿sí? A la derecha, a la izquierda, pero es interauricular. Después, por otro lado, tenemos el nódulo sinusal y el sinoauricular. Aurículo ventricular, perdón, y el aurículo ventricular. ¿Me ven el cursor? ¿Me ven el cursor? Ahí. Sí. El sinoauricular maneja una frecuencia cardíaca más alta. Cuando comanda, ¿sí?, el aurículo ventricular, la frecuencia cardíaca baja a alrededor de 40, ¿sí? Acá, en el primero, en el sinoauricular, manejamos frecuencias de 60 a 120. El segundo va a manejar frecuencias mucho más bajas, ¿sí? Después de acá, tenemos que la vía de conducción sigue. Y tenemos la ramificación y el haz de His. Y si seguimos, acá estarían las fibras de Purkinje. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. A su vez, ¿sí?, la ramificación izquierda, que es la que va a ir a inervar el ventrículo izquierdo, acá no está, pero se divide en dos, en una rama anterior y una rama posterior. Una va a inervar la parte anterosuperior del ventrículo y la otra la posteroinferior, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando pasan los bloqueos? Bueno, se bloquea, se altera, se obstruye una vía de conducción y entonces el corazón tiene que arreglárselos para llevar la conducción por el otro lado. O sea, si yo tengo un bloqueo izquierdo que se me va a bloquear acá, yo voy a ir por el derecho primero. Una vez que lleva la conducción eléctrica todo por el derecho, ahí voy a llegar al izquierdo, ¿sí? Entonces va a haber un enlentecimiento. Bien. Cuando hablamos de bradicardia sinusal, ¿de qué hablamos? Bueno, de que la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, de que puede dar síntomas a veces, síntomas por justamente esto de la disminución del volumen minuto cardíaco, que pueden ser más o menos significativos. ¿Qué quiero decir? Que puede llevar desde una leve inestabilidad en el paciente hasta un síncope, una insuficiencia renal del tipo prerrenal, cansancio, fatiga, puede presentar encefalopatía, puede presentar por hipoflujo, ¿sí?, accidentes isquémicos transitorios o una ACV por hipoflujo, ¿sí? Y puede presentar también manifestaciones de un síndrome coronario agudo como es la angina de pecho, justamente por esto, porque tengo una caída del volumen minuto y entonces favorece la hipoperfusión coronaria y ustedes saben que cuando no llega oxígeno, eso da dolor, me da la angina, ¿sí? Entonces, una caída del volumen minuto, más si es abrupta, puede darme todas estas cosas. ¿Cuáles son las causas? Bueno, la enfermedad del nódulo sinusal, que ahora la vamos a ver, el infarto agudo de miocardio, sobre todo de cara inferior. ¿Por qué de cara inferior? ¿Por qué un infarto de cara inferior me va a dar o es probable que me pueda dar una bradicardia? Ay, no. De cara inferior.
Por favor, no me hablan, todos juntos el micrófono no lo abran porque si no, no nos escuchamos. A ver, tiren alguna reflexión. ¿Por qué? Ah, me escribieron bien. Vamos a ver. Esto es lento, ustedes vieron que yo... Ah, bueno. ¿Por qué es por donde pasa el haz postero-inferior? Sí, pero ¿por qué? No está mal eso que me dicen, pero ¿por qué? Abran el micrófono, chicos. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan cuando hablamos de beta bloqueantes? Que yo les dije, o ya no me acuerdo si fue en la clase de beta bloqueantes o cuando tuvimos la clase en simulación, sería por la región infartada, no conduce el impulso. Eso es verdad, pero no es por eso. Justamente es porque se estimula algo. ¿Las coronarias? No, que me va a dar una bradicardia y no una taquicardia, como puedo tener en un infarto de cara anterior, por ejemplo. El vago, profe. ¿Cómo? El vago, exactamente. Porque cuando yo tengo un infarto de cara inferior, esperen un minuto. Perdón, me estaba cocinando con el suéter. Cuando yo tengo un infarto de cara inferior, hay un estímulo, ¿sí?, parasimpático. Entonces, eso digamos, me estimula la descarga vagal. Y la descarga vagal siempre es bradicardizante. A ver qué pusieron acá. Tono vagal, muy bien, muy bien. Entonces, por eso el de cara inferior. Y por esas síntomas vagales es que también el infarto de cara inferior se puede presentar con náuseas, vómito, epigastralgia, que parece todo un cuadro digestivo, ¿sí? No es una clínica tan concreta y tan marcada como un infarto de cara anterior, que es el dolor opresivo. Este tiene dolor, pero con síntomas más bien digestivos y lo puede enmascarar. Bueno, la sarcoidosis, la amiloidosis, la hemocromatosis, que son todas enfermedades por depósito, de pronto ocurre el depósito en el nódulo sinusal, lo alteran y bueno, y este nódulo sinusal no comanda bien y pasa a comandar el aurículo ventricular. Cuando hay hipoxemia grave, cuando hay hipercapnia, cuando hay acidosis, esta ya de causas centrales, la enfermedad de Chagas, que hay una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía chagásica, y que al alterar, con el paso del tiempo, ¿no?, al alterar la estructura anatómica del corazón, también altera la conducción. Puede ser que haya quedado lesionado a la conducción en el contexto de una cirugía cardiovascular o por una que haya sido afectada por una endocarditis. El síncope vasovagal también da bradicardia, es lo que hablábamos hoy. Hipersensibilidad del seno carotidio. La hipersensibilidad del seno carotidio es, yo no sé si ustedes leyeron que hay casos descritos de hombres por ahí que cuando se están afeitando, ¿sí?, tienen un síncope o al girar la cabeza bruscamente. Bueno, eso es por una exacerbación de la descarga vagal que ocurre cuando estimulamos el seno carotidio. También hay drogas bradicardizantes como son la amiodarona, la digoxina, los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos, etc. El hipotiroidismo, las alteraciones del potasio, el aumento de la presión endocraniana por un tumor, por una hemorragia, por un hematoma.
¿sí? La cirugía ocular, ¿sí? A veces en ese contexto, puede dar una descarga parasimpática y una bradicardia también. Las enfermedades hepáticas, las apneas del sueño, fiebre tifoidea, brucelosis. Allá, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no me deja pasar? Espérenme. Ahí va. Bueno, ¿cómo estudio a este paciente? Le hago un electro, puedo hacerle un holter, puedo hacerle una prueba ergométrica graduada y lo mando al especialista, ¿sí? Que le haga los estudios electrofisiológicos, que eso lo hacen los especialistas en arritmias, para ver cómo anda el haz de His. ¿Y cómo lo trato? Si yo tengo un paciente con bradicardia, lo primero que busco es la medicación que está recibiendo. Si alguna de ellas, supongo yo, o le puedo atribuir la bradicardia, ¿sí? Como algún antihipertensivo, por ejemplo, algún antiarrítmico, como ya vimos, bueno, trato de suspender ese medicamento, ¿sí? Y si es muy sintomático o si es sintomático que mi paciente tiene riesgo de hacer un síncope, con el síncope por ahí no sería el problema en sí, pero el síncope trae la caída trae la fractura trae la internación puede traer una neumonía intrahospitalaria y su ruta, ¿sí? Entonces yo le tengo que tratar de ahorrar a mi paciente todo esto, esta concatenación de hechos desafortunados. Entonces, si necesitara medicarlo, se usa atropina o isoproterenol. Y las dosis son de atropina 0,5 a 2 miligramos de manera endovenosa, cuando presenta síntomas, y el isoproterenol de 1 a 4 microgramos, también endovenoso. Si esto no se soluciona, la bradicardia, bueno, la única forma de solucionarla es colocando un marcapaso. Un marcapaso que, como vamos a ver, hay de dos tipos. Un marcapaso transitorio o definitivo. ¿Para qué usaría un marcapaso transitorio? Bueno, justamente es un marcapaso externo que yo lo coloco para que dé su descarga cuando sensa una disminución del latido cardíaco por debajo de 40, entonces descarga y empieza el automatismo, ¿no? ¿Para qué usaría el transitorio? Bueno, para hacer un tratamiento con drogas o para para tener cubierto a mi paciente hasta que le coloco el definitivo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, bien. ¿Qué se entiende por paro sinusal? Bueno, son aquellas pausas sinusales, ¿sí?, que van a ser mayores a 3 segundos y en esos 3 segundos el nódulo sinusal no trabaja, no genera ningún impulso. Generalmente el paciente tiene manifestación clínica. No es algo que, como vamos a ver, en diferentes bloqueos o algo así, puede que el paciente no se entere. Pero acá tiene manifestación clínica, desde un leve mareo hasta un síncope. A ver. El transitorio se pone en la emergencia, guardia por el cardiólogo, lo hace un cirujano, ¿sí? Un cirujano cardiovascular, o lo manejamos con medicación hasta el procedimiento electivo del marcapaso. Lo vamos a manejar si nosotros vemos que tenemos un paciente que amerita marcapaso y después vamos a ver las indicaciones de marcapaso definitivo o marcapaso transitorio. Bueno, vemos en qué situación estamos. Si mi paciente está muy descompensado, ¿sí?, le vamos a poner un marcapaso transitorio, que es externo, ¿sí?,
que venga el cirujano cardiovascular y le implante el marcapaso definitivo, pero no lo puedo dejar descubierto. O le puedo poner, si lo necesita ahora el marcapaso ya, le puedo poner el marcapaso transitorio, intentar con un tratamiento médico, farmacológico, y si no anda, si anda con el tratamiento médico, saco el marcapasos transitorio y ya está, lo dejo con tratamiento médico. Si no anda, si no responde bien, bueno, veré de colocarle un marcapaso definitivo. Así sería la cronología. Bien. ¿Por qué no me deja pasar? Bien. Acá tenemos un paro sinusal. Fíjense. Onda PQRS. A ver qué... De nada. Onda PQRS. Y acá hay un silencio, ¿sí? Donde no hubo impulso. Y fíjense que si contamos va a ser mayor a 3 segundos. Recuerden, esto es 0,20, 0,40, 0,60, 0... Bueno, si hacemos la cuenta, esto lo tienen de fisiología, va a ser mayor a 3 segundos. Esto es un paro sinusal. Acá mi paciente seguramente tuvo por lo menos un flor de mareo o incluso llegó hasta un síncope. Los bloqueos sinoauriculares. Estos bloqueos, si volvemos a la imagen donde... A ver, espérenme un poquito. Si volvemos a esta imagen, que yo quiero... esperen. Vamos a dejarlo así después sé cuándo volver. Los bloqueos sinoauriculares son los que van a ocurrir a este nivel, o sea, a nivel de las aurículas. Desde el impulso del nódulo sinoauricular hacia las aurículas. Esos son los sinoauriculares. Son difíciles de diagnosticar. A ver. Bradicardia con pausa sinusal, no. El diagnóstico de lo que vimos sería un paro sinusal, ¿sí? Porque no tenemos a Laura, no sé si esta pregunta la ven ustedes o la veo yo sola, la que pregunta Laura. En este caso el diagnóstico sería bradicardia con paro sinusal. No, el diagnóstico sería paro sinusal, que consecuentemente da una bradicardia. ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Ven? Porque acá no hay bradicardia, acá hay un paro. ¿Sí? Esto es un paro sinusal. ¿Eh? ¿Y si hay una bradicardia? Y si hay una bradicardia, no hay un paro. Ahora vamos a ver cuándo hay una bradicardia. Esto es un paro sinusal, ¿sí? Bradicardia es cuando ustedes sacan, recuerdan de fisiología, sacaban entre R y R el número de cuadrados grandes o el número de cuadrados chicos, ¿sí? 1500, 300, y lo dividían por el número de cuadrados grandes o el número de cuadrados chicos. ¿Recuerdan eso? Sí. Si no, lo van a tener ahora. ¿Ya empezaron las clases de electro? Sí. Bien. Ya empezamos con las clases de electro. Bien, perfecto. Les decía que los bloqueos sinoauricular, donde ocurren, ¿sí? A la altura de las aurículas, son difíciles de diagnosticar por un electro, pero los vamos a nombrar, ¿sí? Se parecen a los bloqueos auriculoventriculares de los distintos tipos, que después lo vamos a ver en más detalle. Bueno, generalmente, ¿qué pasa? El nódulo sinusal acá va a transmitir, va a liberar un impulso, pero el problema va a estar en la transmisión de ese impulso, que o bien no se transmite, o bien se transmite de una forma enlentecida. ¿Qué me genera esto? Que no generan ondas P, ¿sí? Puede haber bloqueo sinoauricular de primer grado, donde hay un retraso
en la conducción desde el impulso, desde el nódulo sinoauricular hasta la aurícula. No lo puedo ver en un electro, se tienen que hacer estudios bien específicos de la conducción eléctrica del corazón, que eso lo hace un electrofisiólogo cardiovascular, ¿sí? Después hay un bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 1, donde el intervalo entre una P y la otra P, ¿sí?, del complejo siguiente, se va acortando. Hasta que, fíjense acá, miren, medimos desde una P a la otra P del próximo complejo. ¿Sí? Esto, unos 52 segundos. El que le sigue ya es más corto, 1:40, siempre midiendo de la P a la otra P. El otro, 1:29. Y de pronto hay un espacio, un tiempo sin conducción, ¿sí?, que es mayor el tiempo a cualquiera de estos, pero es menor a la suma de cualquiera de estos dos. ¿Me explico? Ustedes van a ver que acá hay un enlentecimiento en el paso del estímulo. ¿Por qué? Porque entre un complejo, entre una P, mejor dicho, que precede al QRS, y el otro, la otra P que precede al próximo QRS, hay un tiempo mayor. ¿Qué me implica a mí un tiempo mayor? Que bueno, que la conducción se retrasó. ¿Está bien? Este es el bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 1. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, también hay, yo esto se los nombro, mírenlo, sépanlo, los importantes son los aurículos ventriculares que tienen cierta similitud, ¿sí? Acá es diferente. Hay, en el de segundo grado tipo 2, hay un intervalo sin ondas P, y que ese intervalo sin ondas P va a ser 2 veces el intervalo previo, ¿sí? También puede ser mayor. Y después está el de tercer grado, que no hay, que no lo podemos ver, ¿sí? Hay ausencias de onda P, pero lo tengo que mandar al especialista para que le haga estudios especiales de electrofisiología para poder registrarlo. Así a simple vista en el electro no lo veo. Y fíjense acá, fíjense, el intervalo PP, este es mayor que este, y después viene este, que hay un retraso en la conducción, ¿sí? Bueno, y esto es el segundo ejemplo que dijimos. Para que sepan que hay este tipo de alteraciones eléctricas. ¿Qué es el síndrome bradicardia, taquicardia o también conocido como enfermedad del nódulo sinusal? Es digamos, una alteración fisiopatológica donde lo que ocurre es una manifestación en el electro con una taquicardia, ¿sí?, que puede ser una arritmia con frecuencia cardíaca alta, por ejemplo, un aleteo auricular o una fibrilación auricular, y después eso va decayendo la frecuencia cardíaca, incluso puede llegar a ser menos de 40 y a necesitar la colocación de un marcapaso, ¿sí? Es una alteración entre una taquiarritmia y una bradicardia severa, donde se ve en ancianos, ¿sí?, o si son pacientes jóvenes, son aquellos que han nacido con una cardiopatía congénita, por ejemplo, una comunicación interauricular, y se les ha reparado
quirúrgicamente y quedan con un defecto de conducción. ¿Qué característica tiene este síndrome o enfermedad del nódulo sinusal? Que mis pacientes no van a responder a las situaciones comunes a las cuales respondería un corazón normal. Ejemplo, si yo lo pongo en una bicicleta para hacer una prueba ergométrica, espero que la frecuencia cardíaca aumenta. Bueno, no va a aumentar de la manera que debiera, ¿sí? Si uso un beta bloqueante o un bradicardizante, lo que sea, espero que la frecuencia cardíaca baje. Bueno, no, la frecuencia cardíaca que ellos manejan no es modificada por situaciones que en el común de la gente sí. Bien. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre aleteo y la FA? Bueno, lo vamos a ver en la clase de arritmias. No me saquen de contexto. Bien, esta es la enfermedad. Después lo vemos cualquier cosa, pero tenemos una clase de fibrilación y aleteo auricular, ¿sí? Así que tranquilos. Pero generalmente la fibrilación auricular es cuando no tengo la despolarización de la aurícula y entonces no tengo una onda P que preceda el complejo QRS. Sí. Pedro, no seas ansioso. Bueno, fíjense cómo se ve en el electro, donde hay una bradicardia, donde hay una taquicardia y hay una arritmia. ¿Por qué digo que hay una arritmia? Porque si se fijan, la distancia entre R y R no es igual, ¿sí? Acá está más espaciada, acá no, acá pareciera que... Acá, bueno, hay una alteración del ritmo, ¿está bien? Bueno. Y por ejemplo, acá esto está fibrilado, porque acá hay una onda P, acá no está, ¿sí? Acá pareciera que está, acá no. Eso lo vamos a ver después. El tratamiento. El tratamiento de esta patología es de acuerdo a la causa. Si fuera secundaria a una fibrilación auricular, bueno, lo tengo que anticoagular a mi paciente o hacer una cardioversión eléctrica, que después vamos a ver bien en la clase cómo se trata. Si maneja una frecuencia cardíaca que le traen clínica, o sea, si la bradicardia es sintomática, tengo que colocar un marcapaso, ¿sí? Si en cambio mi paciente no es lo más frecuente, pero presentara taquicardia, bueno, puedo dar antiarrítmicos, como por ejemplo amiodarona, ¿sí? O puedo intentar una ablación por un cateterismo, entra el cardiólogo intervencionista y trata de ablacionar, de interrumpir esa conducción anómala. ¿Cuál es la probable manifestación que tenga después? Que nosotros, al tratar de repararle la taquicardia, lo dejemos con una bradicardia porque le cortamos la transmisión, ¿sí? Entonces ahí va a necesitar la colocación de un marcapaso. A ver. Bueno, ahora vamos a ver los bloqueos de la rama de las de His. ¿Puedes volver una diapo solo para sacar fotos? ¿Está? Esta. Bien. Bueno, y ahora vamos a empezar Ay, gracias. de nada, de bloqueos, ¿sí? Tenemos un bloqueo completo de rama derecha. ¿Qué significa un bloqueo completo de rama derecha? Que si nosotros estamos acá, ¿sí? El corazón derecho vendría por acá y pasa el impulso y manda el impulso por este caminito, ¿no? Cuando se bifurca, hay un haz que va a llevar
La conducción va a conducir hacia el izquierdo y un haz que va a conducir hacia el derecho. Cuando hay un bloqueo del derecho, significa que la conducción va a ir por el izquierdo, por el derecho no, porque está bloqueado, y después de que recorrió y llevó la conducción al ventrículo izquierdo, va a venir y va a traer la conducción al derecho. Entonces, ¿qué voy a ver yo? Voy a ver aumentado el tiempo de conducción. Por eso un bloqueo. Ahora vamos a ver dónde estamos. Acá, ¿sí? Justamente, como está alterado, va a haber un retraso en la despolarización del ventrículo derecho. El bloqueo completo de rama derecha, bueno, a veces puede no ser patológico. Puede ser que mi paciente lo tenga, lo tuvo siempre y de pronto se hace un electro y le aparece el bloqueo. Pero muchas veces es una manifestación de una enfermedad cardiovascular, de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, etc. O sea, ¿puede no ser patológico? Sí, pero también puede serlo. Entonces yo a mi paciente lo tengo que estudiar y tengo que ver ante quién estoy. Si los factores de riesgo, si tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular, en fin. Interpretar si mi bloqueo puede ser una manifestación de algo. Por otro lado, el bloqueo de rama izquierda siempre es patológico. No hay posibilidad de que sea un individuo que lo trae desde chiquito, como en el caso del derecho. El de izquierdo siempre es patológico. ¿Cómo se va a manifestar este enlentecimiento del paso del estímulo eléctrico? Bueno, esto se manifiesta con un ensanchamiento del QRS. Fíjense, tengo un QRS ancho, ¿sí? Un QRS ancho mayor a 0,12 segundos. Recuerden que un cuadrito chico era 0,04. Entonces tengo un QRS ancho. En B1, ¿qué significa esto? Que tengo una R chiquita, S, ¿sí? R'. Cuando vean electro lo van a ver ahora con los chicos, ¿sí? Y tiene una forma por ahí de una M. También puedo ver una S, lo que se llama S empastada, acá. Una S empastada. Como alargada en tiempo significa empastada, ¿sí? Ahí, alargada en tiempo. Viene el QRS, el complejo, y la S. ¿Sí? Fíjense acá, este tiempo. Miren. Bueno. Profe, Normalmente, ¿dónde? un segundo, que digo esto. Normalmente esta R, o la T, esta T que negativiza, ¿sí? Pueden ser una manifestación de sobrecarga. Por ejemplo, un hipertenso lo puede tener. O de isquemia también, sin lesión de un infarto, ¿no? Pero esto me marca a mí que el corazón está sufriendo la inversión de la T. Cuando la tengo asociada a un QRS ancho, tengo que pensar más en un bloqueo. ¿Está bien? ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo no veo esta letra M y esta S empastada en el electro. Acá la M, mira, la primera pata, la segunda, la tercera. La primera pata, okay. La segunda, la tercera. Y empastada acá, fíjate que está más, ¿ves? Ok, gracias. De nada. Bueno, ¿cuáles son las causas de bloqueo de rama derecha?
como dije, puede aparecer en pacientes jóvenes sin enfermedad. Puede ser una opción. Pero cuando yo tengo un bloqueo, tengo que descartar toda patología. ¿Sí? Un bloqueo de rama derecha. Puede ser secundario a enfermedades congénitas, como una comunicación interauricular, una miocardiopatía que produzca arritmias en el ventrículo derecho, un síndrome de Brugada. Recuerden que el síndrome de Brugada, a veces es una pregunta que al doctor Rey le gusta, trae una elevación del ST, un bloqueo de rama derecha y puede dar muerte súbita, ¿sí? La elevación del ST la encuentro generalmente en las precordiales, de B1 a B3. Eso es Brugada. Bueno. ¿Cómo era, profe? ¿Podría repetir los 3 puntos? Brugada, tengo una elevación del ST, sobre todo en las precordiales de B1 a B3. Tengo bloqueo de rama derecha y puedo tener muerte súbita. Eso compone lo que se llama síndrome de Brugada. Bien, puedo tener, esas eran de causas por ahí congénitas. Puedo tener causas adquiridas también, secundaria a enfermedad cardiovascular, a cardiopatía isquémica, a valvulopatías, a enfermedades, por ejemplo, de depósito como una hemocromatosis, donde justo el depósito, en este caso de hierro, me va a afectar la zona por donde va la conducción. También hay otras patologías que pueden darlo, por ejemplo, la enfermedad pulmonar crónica, la hipertensión pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, bloqueos de rama derecha iatrogénicos, o sea, nosotros hacemos un procedimiento y al paciente le queda un bloqueo secundario, o damos ciertas drogas que le queda un bloqueo secundario, ¿sí? Y otras causas que son raras, como por ejemplo la conducción aberrante, la hipercalemia. A veces una hipercalemia puede dar un bloqueo de rama derecho, el arsénico, cuando un envenenamiento por arsénico, el Chagas, ¿sí? El Chagas, o sea, es por ahí en nuestro ámbito no vemos tanto Chagas, ¿sí? Pero en pacientes del norte del país, donde la enfermedad es más endémica, es común encontrar bloqueo de rama derecha. ¿Por qué se los digo? Porque si en un caso clínico, en el examen, aparece paciente que viene del norte, qué sé yo, con enfermedad de Chagas, piensen que en la miocardiopatía chagásica, ¿sí? Y piensen en el bloqueo de rama derecha. A ver, no tenemos preguntas. Bien. Como dijimos, el anterior podía ser darse en pacientes jóvenes y sin patología. O podía ser debido a alguna patología. El de rama izquierda, no. Definitivamente no. Siempre es patológico. Y bueno, ¿y qué ocurre acá? Hay una alteración en la conducción donde va a hacer que se impida la despolarización del ventrículo izquierdo de manera normal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo contrario que en el anterior. Primero va a salir por la rama derecha el impulso, va a pasar y conducir todo por el corazón derecho, da toda la vuelta y después conduce al izquierdo. Okay. ¿Sí? Entonces, lo mismo, va a haber un enlentecimiento, ¿sí? Este enlentecimiento, ¿cómo se manifiesta? Con aumento del tiempo. Aumento del tiempo implica ensanchamiento del QRS, que es lo que nos marca la despolarización ventricular. Eso es lo que vamos a ver en el izquierdo. Y en el electro, perdón.
Bien, fíjense. Acá tenemos B1 y B6, que son las precordiales. Tenemos un QRS ancho, ¿sí? QRS ancho, más de 120 milisegundos. Fíjense, si contamos acá, ancho. Y acá, esperen que yo quiero, más adelante vamos a tener otras imágenes. Pero, ¿cuáles son las causas de bloqueo de rama izquierda? Siempre son secundarias a una patología, ¿sí? Y puede ser por una hipertrofia ventrículo izquierdo, por hipertensión arterial, por estenosis aórtica que me va a dar una hipertrofia ventrículo izquierdo, por una enfermedad cardiovascular, por todas las valvulopatías, por enfermedades propias del miocardio, por una miocardiopatía dilatada o hipertrofia. La miocardiopatía dilatada, por ejemplo, Chagas, ¿sí? A veces en los pacientes ancianos no tienen nada de esto, pero tienen una degeneración del sistema de conducción, asociado a fibrosis, asociado a la edad también y al deterioro. Esto escrito acá, en otra letra, quiere decir que un bloqueo de rama izquierda no me puede pasar desapercibido, ¿sí? Porque siempre encubre o va a ser la manifestación de una causa patológica que tenga mi paciente. Entonces, si yo tengo un bloqueo de rama izquierda, siempre tengo que estudiar a mi paciente a nivel cardiovascular. ¿Cómo se trata? Bueno, se trata de acuerdo a la causa, ¿sí? Si la causa es, si mi paciente tiene un síndrome coronario agudo y un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Se va a tratar como un infarto, así. Si tiene dolor de pecho, dolor anginoso y un bloqueo en el electro, aunque no tenga señales de elevación del ST, lo voy a tratar igual, ¿sí? O sea, si estoy en periodo ventana, le hago un cateterismo, o si no, le doy fibrinolítico para tratar de destaparlo, porque puede ser la manifestación de una patología cardiovascular. Entonces, se trata igual. A ver, ¿qué otra cosa? Acá, cuando hablamos de hemibloqueo anterior izquierdo, recuerden que yo les dije que en el ventrículo izquierdo el haz se dividía en un anterior y un posterior. Bueno, entonces, cuando es el hemibloqueo anterior izquierdo, ¿sí? ¿En qué se diferencia de los otros bloqueos? Primero, del lado izquierdo va a conducir solamente el posterior, el anterior está bloqueado. Pero como hay una conducción, ya no voy a tener un QRS ancho, ¿se entiende? Sino que el QRS va a ser estrecho, va a ser casi, no me va a llamar la atención, ¿sí? Bueno, y acá, entonces, ¿cómo lo veo o cómo lo sospecho? Por el eje cardíaco. Yo, el cardiólogo, cuando veo un electro, ¿se acuerdan en fisiología que ustedes tenían que sacar frecuencia, ritmo y ¿qué más tenían que sacar? Y eje. Esas eran las tres cosas que les hacía sacar la doctora Betina. Y se tomaba. Y muchos se preguntaban, ¿para qué quiero ya saber el eje cardíaco? ¿Qué me importa a mí el eje cardíaco? Y tenían el grafiquito con los 4 cuadrantes y entonces la normalidad estaba en el cuadrante ínfero derecho. Bien. ¿Para qué me sirve? Justamente cuando yo tengo un bloqueo voy a tener una desviación del eje cardíaco. Entonces cuando yo miro el electro, hago el eje, saco el eje y me da desviado, ya sea a la izquierda, para el anterior,
o a la derecha, para el bloqueo del posterior, bueno, ahí yo lo tengo que sospechar cuando encuentro una alteración en el eje cardíaco. En este caso no voy a encontrar QRS anchos, ¿sí? Que también me pueden dar una ayudita, sino que voy a encontrar el eje cardíaco alterado o desviado a la izquierda cuando se bloquea el anterior o desviado a la derecha cuando se bloquea el posterior. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Yo les quiero mostrar esto les quiero mostrar, porque después nos quedamos sin tiempo. Esto se toma, ¿sí? Los semibloqueos, se toma fibrilación auricular y se toman los bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? Se toma, no sé, una pericarditis, como es el electro en una pericarditis, en fin. Lo que vimos anteriormente, sépanlo, mírenlo, por ahí les aparece alguno, pero esto seguro que le aparece alguno. Y acá tenemos bloqueo auriculos ventriculares de primer grado. Otra vez. Profe, ¿puedes ¿Sí? volver con la diapo anterior, la 29, por favor? ¿En mi bloqueo posterior izquierdo? Sí, Cuando gracias. hay un hemibloqueo del haz izquierdo, recuerden que se dividía en dos, o posterior o anterior, ¿sí? Y eso se va a manifestar no por un QRS ancho, sino, a ver, ya, esperen. ¿Esta querías o la anterior? Era solo para sacar captura. Ah, ok. Gracias. Bien, perfecto. Entonces, en los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, como siempre, en un bloqueo hay un retraso de la conducción, ¿sí? En este caso, la conducción desde la aurícula al ventrículo. Entonces, hay un aumento en el tiempo, ¿sí? Desde que se despolariza la aurícula hasta que se despolariza el ventrículo. ¿Bien? ¿Cómo lo veo yo? Porque tengo un PR mayor a 0,20 segundos. ¿Sí? Entonces yo tengo que medir el PR. Y después, de acuerdo a los tipos de bloqueo, vamos a ver que tienen diferentes características. Por ejemplo, el de primer grado, fíjense, siempre en el bloqueo AB de primer grado, siempre se conduce el estímulo a los ventrículos. Y después van a ver por qué aclaro que siempre se conduce el estímulo a los ventrículos. El intervalo PR, ¿sí? Está aumentado. Dijimos que era mayor a 0,20 segundos. Entonces vemos que el intervalo está aumentado, ¿sí? Que entre la P y el QRS hay, entre el R mejor dicho, hay más de 0,20 segundos. Pero todos los complejos tienen una P que los precede, ¿sí? O sea, hay una P seguida un QRS, una P seguida un QRS. ¿Cuál es la característica? Que el tiempo es mayor, ¿sí? O sea, el PR es mayor. Generalmente no consultan porque esto es asintomático y de hecho generalmente no se hace nada. Se lo deja al paciente, bueno, tiene un PR aumentado, nada. ¿Qué puedo hacer que es de buena práctica? Averiguar, tratar de investigar si ese PR aumentado es secundario a algo, a una medicación, o a alguna situación particular que esté padeciendo mi paciente. Si fuera secundario a una medicación, trato de sacársela.
Si fuera secundario una situación particular, por ejemplo, una hipercalemia, obviamente le voy a tener que acomodar el potasio. Pero quiero decir, no se hace, y si fuera que está porque está y no es secundario a nada, generalmente es asintomático y no pasaría nada. Después tenemos el de segundo grado Moritz 1. Esperen un segundo. Que me estaba quedando a oscuras. Bueno, hay un alargamiento progresivo de los PR, ¿sí? Hasta que hay un latido que no conduce. Y esto se llama fenómeno de Wengenbach. Y ahora se los voy a mostrar. Miren, yo tengo este electro, fíjense. Este es el segundo grado, tipo 1. Tengo un PR, otro PR más largo, otro PR más largo, o sea, el tiempo va aumentando, hasta que tengo una onda P que no conduce, no tengo un QRS que le siga, aparece otra onda P con su QRS. Y seguimos, ¿sí? Es benigno, por ahí en personas mayores hay que tenerle más control, sobre todo, bueno, aparece en personas mayores, pero generalmente no trae ningún síntoma. Entonces recuerden, el PR va aumentando sucesivamente hasta que hay una onda P que no conduce, que no tiene QRS que le siga. ¿Está bien? Ese es el de segundo grado tipo 1. No hacemos nada. Bien. Después tenemos el bloqueo AB de segundo grado tipo Moritz 2. Este ya no es tan frecuente y no es tan sencillo. Me refiero, no es inocente. Siempre es la manifestación de una enfermedad que afecta la conducción. Después veremos qué es, pero es patológico. ¿Y cuál es la diferencia? Bien, la diferencia es que tiene PR que no van aumentando como el anterior. Son siempre constantes, 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 hasta que hay una P que no conduce. ¿Sí? Esta P está bloqueada y no conduce. El anterior, recuerdan que se iba estirando el tiempo, iba aumentando el tiempo, iba aumentando el tiempo. Acá no. Acá es constante, 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 no conduce. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Bien. Esto, chicos, lo van a ver en electro también. También hay un bloqueo AB de segundo grado que se llama 2-1. ¿Sí? Bien. ¿Y qué significa? Que alternando hay una P que conduce, una P que no conduce, una P que conduce, una P que no conduce. No lo puedo catalogar como los anteriores porque para el tipo 1 no tengo las P que se van alargando así hasta que hay una P que no conduce. Esta es alternando una y una, una y una. Una conduce, otra no conduce. Una conduce, otra no conduce. ¿Sí? Se llama de tipo segundo grado, tipo 2-1. Y después tenemos el bloqueo AB de alto grado, donde, a diferencia del anterior, hay una P que conduce, hay otra que no, otra que no. El anterior era 1 y 1. Esta es una, dos no, una sí, dos no. ¿Sí? Bueno, acá hay riesgo de síncope, porque yo tengo, fíjense, estoy teniendo dos latidos, sería que no están despolarizando el ventrículo, ¿sí? Entonces, acá puedo tener mucha sintomatología y puede ser que me dé lo que se llama un drop attack, que es
la caída del paciente en el lugar, caída de rodillas y pérdida del conocimiento. Estos se tratan con marcapasos, ¿sí? Es muy severa el riesgo de caída. Y después, entre los bloqueos AB, tenemos el de tercer grado o bloqueo completo. Acá, la aurícula y el ventrículo están totalmente desconectados, ¿sí? El ventrículo generalmente lo que hace es comandar con el segundo nodo, ¿sí? El aurículo ventricular, que recuerden que comandaba una frecuencia de 40, más o menos, latidos por minuto. El ventrículo comanda por frecuencia de 40 y la aurícula por su lado, con una desconexión total. Entonces, ustedes ven que hay una onda P totalmente discoordinada, que a veces coincide la despolarización de la aurícula, por ejemplo acá, con la despolarización del ventrículo. Cada cual va por su lado. Hay una disociación completa entre aurícula y ventrículo. Si yo hiciera un estudio, puedo ver que la aurícula va a latir más velozmente, más rápido, que el ventrículo. El ventrículo generalmente lo comanda el aurículo ventricular y va a 40 por minuto, ¿sí? Recupera su automatismo. Bueno, esto es un bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo. Esperen, vengan a ver. Fíjense. Doctora, Acá, sí. una duda. ¿Este fenómeno de wake-back sería la onda P que no conduce el QRS, sí? Que está en MOBITS 1. A ver. ¿Decís? ¿El bloqueo AB completo? No, el MOBITS 1. El MOBITS 1. Que tiene el fenómeno de wake-back. Ah, el fenómeno de Quackenbach, sí. Esto puede decir también que tiene este mismo fenómeno en MOBITS 2, porque también tiene la onda P que no conduce al QRS. Sí, en realidad todos los bloqueos que vimos, si vos te fijas, en algún momento hay una onda P que no conduce. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta, que está la onda P y no conduce, es algo aislado y no presenta clínica y mi paciente no va a tener ninguna signo sintomatología y de hecho no se trata. Pero los demás, ¿sí? Este tampoco conduce, pero los demás van empeorando, digamos, el tema de la conducción y entonces le van produciendo clínica a mi paciente. No sé si te estoy respondiendo. Sí, entendí, pero ¿este fenómeno puedo llamar en otros momentos o solo en...? No, solo en ese, que no es no es que sea normal, pero tampoco amerita un tratamiento. ¿Sí? Entendí. Dale, gracias. Bueno, vamos acá. Causas de bloqueo AB completo. Cuando hay una enfermedad por depósito que afecta justo el sistema de conducción, cuando hay cardiopatía isquémica, hay secundario a algunos fármacos, enfermedades valvulares, como ya vimos, causas iatrogénicas, puede ser secundarias a una cirugía o a un implante de tipo percutáneo del recambio valvular, cardiopatías congénitas, bloqueos congénitos, Chagas, ¿sí? A ver, ¿qué más? Esto que ya les conté, lo del drop attack, ¿sí? El bloqueo AB de tercer grado completo, como ya dijimos, es el ataque de caída, el drop attack, el paciente se cae de rodillas, no tiene tiempo a nada, no tiene ni un mareo, ¿sí? Tuvo una desconexión entre la aurícula y el ventrículo. Tal vez lo vean también como síndrome de Stock-Adams. ¿Cuáles son el tratamiento de los bloqueos? Bueno,
va a ser de acuerdo a la causa, ¿sí? Y de acuerdo a cómo esté mi paciente en cuanto a estado hemodinámico. Si está muy sintomático y tiene descompensación hemodinámica, bueno, ahí voy a tener que actuar. Si fuera secundario a una medicación que está recibiendo, le cambio la droga, ¿sí? O se la suspendo. Y recuerden que siempre cuando tengo un bloqueo, tengo que descartar enfermedad cardiovascular y tengo que descartar endocarditis. El bloqueo de rama derecho puede ser benigno. El bloqueo de rama izquierdo es siempre patológico. ¿Está bien? ¿Cómo lo trato de manera, a la bradicardia, de manera farmacológica? Bueno, con atropina o isoproterenol. Si esto no anda o si lo quiero tratar de manera definitiva, es el marcapasos. Y acá tenemos un marcapaso transitorio que a mí lo que me interesa es que sepan las complicaciones que puede tener un marcapaso transitorio, como que se me desconecte el cable de marcapaso, sangre, se infecte, en la colocación puede el cirujano hacer un neumotórax, puede producir un neumotórax, puede, cuando coloca el marcapaso, puede producir una arritmia. ¿Por qué? Porque la arritmia la generó la lesión que provoca el catéter al colocarlo. Bueno, y podían tener, ahora ya creo que esto está solucionado, interferencias con los teléfonos celulares. Los de última generación, sinceramente, sé que estaban mejor, no sé si esto sigue existiendo o no. Cuando yo lo indico, cuando hay... Doctora, sí. una pregunta, perdón. Cuando un paciente tiene marcapaso y ahí y un electro, ¿cómo puede identificar que está con un ritmo de marcapaso? Bueno, ¿Qué veo? yo lo que voy a tener es un ritmo cardíaco normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el marcapaso lo que hace es que cuando baja la frecuencia cardíaca me da el disparo, no es que está trabajando permanentemente, ¿sí? Entonces voy a tener una frecuencia cardíaca más de 60. ¿Está bien? Pero en el electro no se ve una línea. Sí, hay veces que hay signos en el electro que son muecas que se pueden ver, este es debido al marcapaso. Eso cuando vean la clase de electro lo van a ver, se puede ver. Pero bueno, si yo no recuerdo mal, se veía en el QRS, ¿sí? La línea del marcapaso como que lo partía al medio. ¿Eso es lo que me están preguntando? Sí, era eso. Bien. Bueno, indicaciones. En las bradiarritmias, en los posoperatorios o posttrasplantes, cuando hay una injuria cardíaca, cuando hay algún tipo de bradicardia que amerite, ¿sí? En los bloqueos cardíacos por endocarditis, cuando hay lesión del nodo AB, bloqueos AB completos o bradicardia en el infarto. Bueno, ¿y qué más? El marcapaso definitivo. ¿Cuándo lo voy a colocar? ¿Cuándo tiene indicación de colocación de marcapaso definitivo? Los pacientes con bloqueo AB completo, con bloqueo AB de segundo grado como BIT2, recuerden, los pacientes que presenten clínica que sean sintomáticos con bloqueo AB de primer grado y de segundo grado tipo 1, si no tienen clínica no. Cuando tengo bloqueo de los dos fascículos del haz izquierdo, ¿sí?
Bueno, y cuando tengo bloqueo de los 3 fascículos, de los 2 del izquierdo y de los del derecho, obviamente. También en los pacientes con bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular, bueno, enfermedad del nódulo sinusal, en fin. Estos llevan marcapaso definitivo. ¿Qué más? Así se ve. El marcapaso. ¿Está bien? Bueno, creería que ya estamos con esto. ¿Alguna duda de esto? No, profe. No. Bien. Vamos a ver qué hice yo. A ver. Acá está. Ahora, vamos a hablar un poquitito, que es muy cortito, de hipotensión arterial crónica, ¿sí? Así como tenemos la hipertensión arterial, ¿sí? Ay, qué mal me anda este cursor. También tenemos la hipotensión arterial crónica. ¿A qué se llama? A aquellos valores de TA que están por debajo de 90-60, ¿sí? Cuando esa presión baja muy rápido, me va a dar un síncope. Y esta hipotensión arterial crónica puede ser primaria o esencial o idiopática o secundaria, por ejemplo, a algún fármaco, ¿sí? La primaria es aquella que se ve en las chicas jóvenes, generalmente altas, delgadas, que constitucionalmente siempre tienden a tener la presión baja. Van por la vida con 90-60 sin ningún tipo de inconveniente. Cuando tienen algún descenso en días de calor de la presión arterial, imagínense que si el 90-60 es la normal, bajan a 8-4, etc. Se sienten mareadas, se sienten mal, es probable que tengan síncopes y es probable que hagan síncopes vasovagales. Bien, pero no es patológico. Es una característica de estas pacientes. Eso es la hipotensión primaria. Después tenemos la secundaria. Y ya acá hay una causa que la está provocando. ¿Qué causa? Puede ser la enfermedad de Addison, enfermedades como cirrosis, la mastocitosis sistémica, Parkinson, parkinsonismo. El síndrome de Sjogren es una cosa rara que se ve en ancianos. El anciano per se sería hipertenso. Bueno, a veces hay alteraciones en disautonomías en ancianos donde le da una hipotensión con el riesgo de caída que eso conlleva, ¿no? Que es lo más grave. La neuropatía autonómica diabética, en diabetes mal controlada durante mucho tiempo. Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad que también afecta el sistema nervioso autónomo. Entonces podemos tener las diarreas, las constipaciones y la neuropatía autonómica que también produce hipotensión arterial. O sea, alteración, disautonomías, digamos. El Guillain-Barré, la amiloidosis, en fin, la neuropatía alcohólica, disautonomía por fármacos, Bradbury-Eggleston, que también es una disautonomía, no se sabe la causa, hay una mala sincronización entre el simpático y el parasimpático. Puede ser secundaria a fármacos. ¿Y qué fármacos tenemos que averiguar, ¿sí? Para que, a ver si nuestro paciente está sufriendo algún efecto adverso? Diuréticos, antagonistas adrenérgicos, bloqueantes cálcicos, o sea, todo lo que sea para bajar la presión también. Nitratos, inhibidores de la enzima convertidora, ARA2, la fenotiazina, antidepresivos tricíclicos, la levodopa,
Bueno, todos estos fármacos pueden producir hipotensión. Por eso la importancia del interrogatorio. ¿Qué voy a hacer yo sobre todo en pacientes de la hipotensión esencial? La que vemos primero, la de la chica sana, digamos. Básicamente, evitar los días de calor, evitar los ejercicios vigorosos, tratar de mejorar el retorno venoso aumentando la altura de la pata de la cama con respecto a la cabeza, el uso de medias de compresión, esas que usan las azafatas, las que se usan para mejorar justamente el retorno venoso, ¿sí? Que pueden ayudar, estar bien hidratado, comer con sal, comer de manera fraccionada y, por ejemplo, no 2 veces, sino de 4 a 6, evitar el alcohol, en fin. Estas pacientes generalmente son aquellas que tienen o pueden tener síncopes de tipo vasovagal. Y estos síncopes de tipo vasovagal, que seguramente acá hay alguien que lo ha sufrido o lo sufre, se diagnostican con un TIL test. Esa es la prueba para diagnosticar el síncope vasovagal. Si el TIL test resulta positivo, el síncope es de origen vasovagal. Pero lo que les decía, que este tipo de pacientes ya se conocen, ya saben que le va a bajar la presión, ya saben que, tienen esa molestia en la nuca o en la boca del estómago, o que predice que van a sincopar. Entonces, cuando uno ya se conoce, se acuesta, levanta las piernas, mejora el retorno venoso y mejora el estado general también. En el caso de que sea una hipotensión patológica o que necesite, que sea tan intensa que necesite medicación, ¿qué se usan? Se usan simpaticomiméticos como la fenilefrina, la etilefrina y el midodrine, ¿sí? ¿Cómo actúan? Estimulando los receptores alfa. La fenilproparolamina ya no está discontinuada, está prohibida, se sacó de mercado. ¿Cómo actúan entonces? Actúan sobre los receptores alfa-adrenérgicos, estimulándolos. Generalmente, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo necesitamos más dosis. Eso se llama taquifilaxia. Otra cosa que podemos utilizar son los mineralocorticoides. ¿Por qué? Porque retienen sodio y retienen agua, atrayendo el sodio. No tienen los efectos adversos de los glucocorticoides, ¿verdad? Pero bueno, puede generar hipocalemia, puede generar hipomagnesemia y a veces en ciertos pacientes con insuficiencia cardíaca los puede complicar. Otras drogas que podemos usar es el ibuprofeno, después tenemos la ergotamina. Recuerden que la ergotamina era un componente de un fármaco muy conocido como es el Migral para la migraña, ¿sí? El efecto adverso puede ser que provoque ergotismo. El ergotismo es, si recuerdan de fármaco, una vasoconstricción muy severa, ¿sí? Por eso tampoco se recomienda como antimigrañoso, porque tiene un efecto, después hace un efecto rebote. Hay una vasoconstricción muy severa, que mejora, y después automáticamente hay una vasodilatación que vuelve la cefalea, la que se llama cefalea de rebote, cefalea por analgésico. Se puede dar en pacientes diabéticos o pacientes con disautonomías, se puede usar la clonidina y el octiotride en aquellos pacientes donde la hipotensión se da luego de una gran comilona, ¿sí?
Por eso también es que se recomienda que la ingesta sea graduada en pequeñas porciones y varias veces en vez de hacer 2 comidas al día. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para justamente regular una hipotensión que se da en el posprandio, que sufren algunos pacientes. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna duda de hipotensión? Recuerden que básicamente tenemos la de la paciente joven, delgada, alta, flaca, linda y esbelta, como yo siempre digo, que es constitucional, que seguramente si hace síncope es un síncope de origen vasovagal, ¿sí? Que después cuando veamos síncope van a ver la fisiopatología, pero es totalmente benigno. ¿Cuál es el riesgo? La caída, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, en una mujer joven, en una chica joven, el diagnóstico diferencial sería con un síncope de causa neurológica, ¿sí? En un individuo añoso que comienza con síncope y el vasovagal lo hubiese tenido de chico, ¿sí? Generalmente el síncope puede ser de origen, por ejemplo, cardiovascular o un montón de otras cosas, pero no lo atribuiría a una causa benigna, como en las chicas, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces, no dejo de compartir pantalla. ¿No me preguntaron nada? No, bien. Dejo de compartir pantalla y nos vemos mañana con los que tienen mañana jueves conmigo, ¿sí? Y recuerden que por 2 semanas me va a reemplazar la doctora Lucía. ¿Está bien? Sí. Bueno, Gracias, doctora. hasta mañana.